Hola, estamos para compartir Sil Romero. Y Pato Brusa. Hoy está con nosotras la reina de las constelaciones familiares para nosotras, Brigitte Champetier de Ribes. Bienvenida a casa, Brigitte. Es un placer, como te decía recién, nos honra muchísimo tu visita. Gracias. A mí es una gran sorpresa, un regalo poder estar con ustedes dos. Me alegro mucho. Estoy muy grata. Les tengo mucha gratitud. Gracias, Brigitte. Brigitte, tenés una larga trayectoria en constelaciones familiares como consteladora y como formadora. ¿Qué Ujú. son para vos las constelaciones familiares en tu Muy vida? bien. Sí, vale. Entonces, las constelaciones son para mí la herramienta de una filosofía y que lo principal para mí es esa filosofía que de vez en cuando necesito utilizar una herramienta para cuando vemos que gracias al conocimiento que se tiene la persona o yo, o sea, sobre todo las personas, no consiguen vivir su momento presente por todo lo que sabemos de la sistémica, entonces cuando utilizamos la constelación. Pero es muy importante pensar que la constelación no es como ir al médico y que te hace una cosa y ya está, sino que para que realmente tenga toda su eficacia hay que conocer, pero sobre todo practicar esa filosofía de vida, ¿no? Que son las fuerzas del amor, practicarlas. Brigitte, vos hablas de practicar y una de las prácticas, creo que la más difícil, es la de asentir todo tal como es, el Eso es. asentimiento. Eh, ¿Tenés alguna técnica para nuestra vida cotidiana, algún ejercicio sistémico para comenzar a incorporar este asentimiento en la vida? Más bien es darse cuenta que necesito estar viviéndolo en cada momento. Yo diría que al principio solo lo vivía cuando tenía clientes o cuando tenía eso, constelación. Luego poco a poco he visto que lo importante no es tanto con los clientes, sino mi vida, cada instante de mi vida. Y descubrir mis rechazos, eso es muy difícil. Es lo más difícil porque creo decir sí a todo, y estoy, sí, es como un crecimiento continuo. Mm. Y luego, pues la vida nos pone a prueba continuamente porque todo está cambiando, todos los paradigmas, las ideas que podíamos hacernos sobre el mundo, sobre la política, todo cambia. Y es volver a sentir, y volver a sentir, sí, Eh, sí, Brigitte, nosotros estamos con nuestro campo Mm. que está vivo, con todas estas memorias, estas improntas, estos ancestros que están vivos en nosotros. Muchas veces sí, cuando constelamos, decimos que mirar, por ejemplo, a un excluido, ver las cosas tal cual fueron, a sentir como son, nos libera y libera a nuestros ancestros. Nuestros ancestros, con la vida que vivieron tal como fue, ¿necesitan que nosotros los liberemos? ya, sí, 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 sí. Mira, eh, podemos pensarlo al revés. Mm, Yo me muero mm, y sin haber aceptado algo muy duro o sí, algo así. Bien. Y entonces, sabemos gracias a las constelaciones que el muerto que no ha equilibrado, digamos, sus cuerpos, sus energías, no descansa en paz. Mm. Y en el ADN de sus descendientes está presente en forma de un gen limitante, se puede decir, ¿no? Creando un daño, una enfermedad, algo.
además de lo que podemos ver más allá del ADN, lo que llaman la epigenética y que nosotros llamamos la sistémica, esa intrincación que vamos a tener. Entonces, voy a ver que descendientes míos van a estar intrincados conmigo Mm, y en sus vidas se va a repetir lo que yo no he sabido hacer mm, y no encuentro paz en la muerte mm, hasta que uno con su crecimiento, su amor, su generosidad, acepta algo, acepta justamente lo que yo no, y entonces es cuando yo me puedo ir, terminar mi proceso de muerte. En ese sentido, creo que es más claro explicarlo así que, ¿no? mm. Gracias. Entonces, la verdad es que estamos unidos los vivos, los muertos y los futuros, los descendientes, porque cada vez que yo, no sé, estoy en el asentimiento, libero algo del pasado y libero algo del futuro. O sea, es todo unido, pasado, presente, futuro. Brigitte, hablaste del ADN y estaba viendo el otro día unos aportes que has hecho a todo esto de las constelaciones, las nuevas constelaciones, Hammer, Ah, Hellinger, el ruso Piotr Garriev, el que habla del ADN como antena. Y, y digo, sí. esto, ¿no? ¿Qué es esto que decían recién? Este campo que crece, que está en continuo crecimiento. Eh, y la otra vez también y la otra vez te lo pregunté pensando, digo, estamos en un banco, en algún lugar en la calle. Este campo nos está afectando permanentemente. Y vos dijiste, nos afecta o podemos leer en la medida en que ponemos una intención. ¿No es cierto? Mm. Como digo, bueno, estoy constelando, me pongo la intención y constelo, pero el campo igual, más allá de mi intención, el campo igual nos está afectando a nivel cuántico. Ya, es que no es que nos esté afectando, es que formamos parte. Estamos dentro, es como el aire que respiras. Claro que nos afecta. Y nosotros también, o sea, formamos parte, formamos parte. Entonces, no sé, es como de vez en cuando te sientes como más ligera. ¿Qué ha pasado? Ah, Pues el campo se ha aligerado o más bien todo lo que llevabas por algo que has hecho o tal, se ha aligerado. O que otros han hecho, porque estamos también en resonancia continua con todos los demás, ¿no? Pero en esa resonancia lo bonito, que nos hace tener gratitud a lo que existe, es que las frecuencias más altas, las emociones más altas, atraen hacia sí a las emociones negativas, no al revés. Cuando muchas veces creemos, ¿no? Que lo negativo atrae, nos quita nuestra fuerza. No, a nivel energético eso es algo que está muy demostrado, una energía más fuerte, más alta, por lo tanto la alegría, por ejemplo, es más alta que la culpa, atrae hacia sí las energías más débiles o más negativas, ¿no? Entonces, hay aspectos así que todavía no conocemos bien de lo que nos rodea, de lo que nos influye y con lo que estamos en interconexión continuamente, ¿verdad? Ese inmenso campo, Eh, inmenso. qué maravilla. Te escucho y Sí, sí, digo, no sabemos bien lo que nos influye y también hasta dónde nosotros podemos influir. Mm, Porque, por ejemplo, si nosotros constelamos alguna cuestión de algún ancestro, alguna enfermedad o algo que nosotros podemos llegar a tener y lo vinculamos, eh, diabetes o cualquier cuestión así que viene de un linaje, también mm. nosotros viendo, asintiendo, liberando al ancestro, ¿podemos revertir nuestro ADN? ¿Podemos revertir Claro, cade- Contanos un poco, claro, porque es una maravilla. claro que sí, claro que sí. O sea, cuando, o sea,
los médicos hablan mucho de enfermedades genéticas y Mm, al final pues todo es genético. Lo mm, siento, pero todo es genético. Pero cuando hacemos una constelación y vemos que lo que iba a provocar, lo que provocó esa enfermedad, un bloqueo emocional, una intrincación con el pasado, una fidelidad, todo eso se transforma, desaparece la enfermedad o se transforma en fuerza, en amor. mm. Entonces el gen se ha transformado, el mismo gen también. Entonces, mira, ustedes pueden hacer la prueba porque se aprende mucho así. Además de hacer la constelación, poner el gen de eso que se está trabajando. Y verán como el gen es fantástico esa representación. Sí. Como está activo y tal. Y entonces en algunos casos muere el gen o se transforma en otra cosa. Entonces yo no lo puedo explicar, pero solo la representación. Sí, Porque no es solo la representación, eso es lo que sucede en las constelaciones, es el movimiento de todo. Uno en la representación lo ve, pero después ese movimiento sigue incluso en el gen, en el vínculo, o sea, abarca todo. sí, sí. Entonces, la constelación es esa herramienta que permite representar algo que decidimos representar para mejorar la vida de las personas. Pero hay mucho más, hay mucho más. Y para mí algo que hace sentido ahora es representar, o sea, ¿cómo se llama? Las constelaciones paralelas. Sí. Mm. Las personas se ponen alrededor y reciben sanación solo por la constelación que está allí en medio. Y no sé si habéis visto, pero de vez en cuando también pongo, bueno, en presencial lo pongo siempre, una persona que represente a todas las personas que necesitan esta constelación, aunque no conozcan las constelaciones. Y esas personas se sanan a través de ese representante. Lo que no sabemos es cuántas personas se sanan con una constelación. O sea, podemos adivinar, pues sí, hay mucha resonancia, mucho afuera, ¿No? pero no se limita ni a los que están aquí, ni a los que conocen las constelaciones, sino es inmenso ¿No? el poder de la sanación, ¿no? Brigitte, Inmenso. yo te escucho y nosotros hemos ido aprendiendo de las Sí. distintas formaciones de vida algunas cosas de gente que dicen cómo son, las cosas son de un determinado modo. Y te escucho a vos y te veo en un laboratorio de Sí. vida en el que vas viendo otras cosas, otras pautas, otras leyes. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué has visto que es totalmente distinto a lo que a vos te han dicho cómo es? ¿Qué seguís viendo e investigando en este campo vivo, pero que te haya asombrado? Algo que, como revelaciones, que hayas dicho, yo creía que era de otra manera, me habían dicho de otra manera, y veo en este laboratorio vivo que es de otro Ah, modo. sí. Entonces, mira, no es que yo quiera investigar, Ujú. no, no es así. No. Sino que quizá lo más significativo es que todas las mañanas el grupo, el equipo que formamos, el equipo directivo del instituto, hacemos un movimiento en la sala, como un movimiento puro sobre un tema u otro, y cada día recibimos una información para el crecimiento de una y sirve para todos los demás, y de vez en cuando una información muy importante. Por ejemplo, la fuerza sanadora llegó así. O sea, se nos impuso, el cuerpo se nos ponía en un lugar, en otro, hasta poder entender. Tardamos muchos días en entender. Bien. Entonces, más, sí, es un laboratorio, pero yo creo que la vida misma es laboratorio, ¿no? Entonces, no es que busque algo, sino que me entrego. O sea, en ese me entrego a la información, al servicio, sí, al servicio. Y cuanto más amor, más servicio.
Pero, a ver, cosas que me han tenido que cambiar. O sea, yo pensaba al empezar las constelaciones o antes incluso, que cuando la persona, o sea, hace 30 años, algo así, eh, que cuando la persona madura, todo se vuelve armónico, que llega un momento en que la persona mayor es feliz, ya no tiene problemas. ¿Qué es? Es la ilusión, ¿no? También la ilusión de que el mundo va a poder llegar a ser un mundo armónico. Eso era también una ilusión de mi yo pequeño, de mi eso. Y vemos que el conflicto forma parte del crecimiento. Las polaridades son necesarias para dar saltos cuánticos. Claro. Entonces es como descolocarnos continuamente. Y para mí Gariaev, por ejemplo, es el último descoloque. O la fuerza sanadora también me ha descolocado mucho. O sea, mucho, muchísimo. Pero con Gariaev que dice que a través del, o sea, el ADN emite la luz de la misión de la persona, se puede decir, del ser realizado de la persona desde que es embrión. Quiere decir que la misión de la persona existe seguramente desde antes de que esté engendrada. Tiene un papel para todo su sistema familiar, un papel para todo el destino colectivo. Yo no pensaba eso, yo pensaba que íbamos haciendo nuestro destino poco a poco, pero nosotros. Y ahora es una rendición intelectual, además, que me parece muy grande y muy, muy significativa. El individuo no es, otra vez, nace un individuo que va a estar desde el principio al servicio del destino colectivo, ¿no? Y continuamente, venga, nos dan tortas, venga, despierta, o sea, deja tu individualidad, ¿no? Es el servicio al destino colectivo continuo, continuo. Qué lindo Sí, saber, ¿no? Tener clara cuál es esa luz para cada uno. Sería mucho más, no sé si más fácil, pero la energía estaría enfocada en esa misión, en esa lucecita ya, que ya. queremos ser. Brigitte, vos hablás de esta comunicación con el guía, nosotras le decimos innato. ¿Cómo podemos hacer para estar permanentemente en continuidad con nuestro guía, con esta, sí, con esta Ya. Sí, conocimiento? entonces se puede llamar intuición, voz interior, así. Lo que pasa es que lo importante para mí es darse cuenta que es fisiológico. Mira, la historia del guía para mí es, quizá ayuda más. Desde el siglo XVII, me parece, los biólogos se daban cuenta que las células tenían todas dos movimientos, uno de expansión, vivir, respirar, avanzar, y de repente contracción, cuando había un obstáculo, y se contraían hasta la muerte o se contraían si no podían avanzar. Bien. Y eso permitía que una célula de una oreja pues fuera siempre haciendo una oreja y no la del hígado. Bien. Y entonces decían, pero ¿qué es lo que mueve cada célula? ¿Qué es lo que le dice que ese es su camino y que aquí hay un peligro para ella? ¿No? Entonces, todavía los biólogos hablan de ¿cómo lo llaman? Un instinto de propósito. Quizá hoy lo llaman con otra palabra, pero la idea es esa. Las células tienen un instinto de propósito. Entonces, es cuando Sheldrake dijo, no, no, es que hay un campo energético alrededor de cada... Bien. Y un campo energético que sabe dónde tienes que ir y que te hace vivir dos movimientos. Y esos dos movimientos los vivimos continuamente, todas nuestras células. Movimiento de expansión, respiras bien, es fácil, es fluido y
movimiento de contracción. Te duele una parte, respiras peor, te sientes mal, te duele una parte. Y es cuando tú como gran sistema de células no vas bien. Tú, el campo que te rodea, que yo llamo guía, eh, te dice, no, no es por aquí. Lo tuyo no es por aquí. Y cuando de nuevo vuelves a lo que respiras de nuevo y así, ¿no? Entonces, por eso, ese guía para mí es importante que sepamos que es intuición, voz interior, guía, como se quiera llamar, pero que hay una conexión fisiológica. Poder sentir dónde sientes tu intuición. Yo las palabras las siento en esa parte, cuando es la buena información. Hay gente que lo siente aquí, hay gente, o sea, es bueno porque hace que darnos cuenta que somos cuerpo y mente, no solo, o sea, que la conexión con algo más grande utiliza el cuerpo. Mm, mm. Y me parece muy grande porque para mí es una de las grandezas de Hellinger de haber descubierto una espiritualidad no dual y que buscando, yo no veo a más gente. O sea, lo dual es separar materia y espíritu, materia y energía, pero somos todo energía, todo, por lo tanto, somos todo espíritu, todo. Y entonces, saber que el guía también se manifiesta fisiológicamente ayuda a, a no desconectarnos, a no estar solamente en el cielo, a, a ser todo. Mm, Eso, todo energía, materia, algo más grande. ¿Sí? Y ese guía es realmente eh, la parte nuestra más grande que sabe cuál es nuestra meta y que está conectada, es una antena que está conectada con algo más grande y con todo el destino colectivo. Y existe desde la concepción. Unos días después de la concepción ya las células empiezan a hacer ese doble movimiento y es cuando ese guía ya funciona, ese campo que nos guía, ¿no? Brigitte, la pregunta existencial de qué va la vida, para qué venimos acá, desde tu mirada y con tanto recorrido, viendo tantas vidas, tantos procesos de vidas de los vivos con sus muertos, con sus descendencias. eh, ¿Qué venimos a hacer? ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué algunos dicen que elegimos venir? ¿Qué hacemos acá en la Tierra? ¿Cuál es la razón de que estemos acá vivos? Ya. Eh, lo de elegir, si quieres lo volvemos a hablar después, otra cosa. Yo creo que es solamente para vivir, vivir y experimentar, no aprender, experimentar todo lo que es vida. No aprender, mira, porque varias personas me preguntan, oye, ha muerto mi madre, ha muerto, y ya he aprendido lo que es. Pero no se trata de ti, es que hay que experimentar la muerte, que es un fenómeno, tu padre va a morir, tu madre, tus hermanos, tú. eh, no es que, entonces es mucho más vivir y aprender a vivir cada vez con más amor. Esa es eh, eh, lo que veo que estamos aquí, que venimos a hacer. Es como que algo más grande, a ver, ¿cómo decirlo? Está creciendo a la vez que su creación. Es, eso decía Hellinger, por ejemplo, lo que piensa lo crea,
Mm. con amor y con amor mueve a todo lo creado. Y eso lo dice lo cuántico. Esa fuerza creadora es también lo creado. Eso es algo muy profundo y que yo soy también lo que me crea. Entonces yo también soy algo más grande, sin perder mi identidad. Y entonces, algo más grande que es, sino amor en acción. Y por amor crea ese mundo donde da la libertad a los humanos. El resto no, pero a los humanos sí. Y con esa libertad, pues es como podemos ejercer el amor o no. Mira, relativo al amor, hay una información que a mí me emociona, es los testimonios ¿cómo se llama? Experiencia cercana a la muerte, ¿no? De la gente que ha muerto y que vuelve. Muchos hablan de que ven su vida y que se les muestra como un balance, no de lo que han hecho, sino de cómo se han portado con los demás, qué amor han dado a los demás. Nada más. No importaba lo que hubiesen hecho, sino qué amor aportaban a cada persona. Y lo que dicen que se ve en ese momento es la consecuencia para las otras personas de lo que yo hice en ese momento. No lo que tú hiciste, eso no contaba. Lo que contaba era la consecuencia para esas personas. O sea, amor, amor, amor. Y amor a los demás. O sea, lo que yo he hecho no cuenta. Sí, el amor que he podido llevar a los demás, ¿no? O ayudarles o así. Os invito a volver a ver alguno de esos testimonios. Es que creo, como ya se ve, son muchos los testimonios en el mismo sentido, que dan una información. Hay mucha cosa que es metafórica, pero hay un tipo de información que se repite y que muestra esa dimensión del amor, más allá de nuestra vida individual. Es como estamos en relación. Claro, con la cultura que tenemos hoy en día, estamos muy orientados hacia lo que yo he hecho, si me he realizado, si voy a realizar mi misión. Y lo que vemos es que estamos siempre interconectados y que lo que importa es esa interconexión. Yo y los demás, yo y los demás, yo y este otro, yo y este otro. Es que es un cambio. Toca mucho el ego o el concepto individualista que tenemos todos, ¿no? Bien, pero también da alegría. Bueno, aún tengo tareas que hacer, Claro, aún tengo algo que hacer. Sí, es parte sí, de sí. la experiencia, este ego, ¿no? Sí, eso es experimentar, entonces vivir, vivir, vivir. Todo es para vivir. Brigitte, hay personas que se asustan en las constelaciones, obviamente los que no las han realizado, sobre todo las que ven de afuera. Y entonces me han consultado y me dicen, se abren portales y pueden entrar entidades como algo oscuro que voy a cargar de por vida. Eh, ¿qué decís de esto, de estos portales que se pueden llegar a abrir? Primero no sé yo lo que es un portal. ¿Sabes? Claro, claro. Creo que las cosas son mucho más claras, transparentes a nivel energético. Me fío mucho más de lo que nos enseña la cuántica poco a poco. Y la cuántica no nos habla de portales, pero sí de energía continua, de energía, energía, ¿no? Entonces, lo que pude observar es que cuando alguien está mal después de una constelación, no es que se ha llevado algo de otra persona, no, Mm. es que
la constelación ha despertado algo en él que no sabía, que estaba en él. Entonces, esa persona lo que le conviene es agradecer, por fin has descubierto algo que no sabías, trabájalo, libéralo. No te das cuenta que eso está pesando sobre tu vida. Entidades, ¿qué son entidades? Muertos, simplemente muertos, excluidos, Sí. excluidos. Energías, sí, energías. Muertos que ya se han transformado, se han liberado del todo y que se han transformado en energía, sí. Pero son neutros, no hay nada en esto, ¿no? Y se puede representar todo, eso negro, esa entidad, representarlo sin miedo, con amor y con respeto. Verás que no hay nada peligroso, o sea, sí, claro, la constelación nos ayuda a demistificar esos miedos. Hay entidades en mi habitación. Bien, pues oye, habla a esos excluidos, a esos muertos que no encuentran la paz. Háblales, amales, honrales, o diles que te dan miedo, pero háblales como fueron seres humanos en su momento. O sea, sí, Brigitte, con sencillez, ¿verdad? Sí. queda pendiente el tema de si elegimos venir acá, pero ahora Ah, te sí, quería hacer otra pregunta. Cuando hablaste recién de amor, esto que lo importante en definitiva es el amor que damos, es sí, inevitable que me venga la revolución que vino a hacer Jesús, que vino a hablarnos de eso. sí, sí, Es ese mismo mensaje, es eso mismo que estabas diciendo. sí, ese amor. Ese amor de no juzgar, por ejemplo. Decía que llueva o el sol, mi padre lo reparte por igual sobre los buenos o los malos, o sea, sin Claro, diferenciar. Y, y juzgar a la gente, o sea, juzgar no, pero exigir a la gente su responsabilidad. A los del templo se enfadaba porque en vez de en el templo estar allí para rezar, estaban vendiendo. O sea, eh, hay la firmeza de Jesús también. claro. Su estar presente y su, como exige de cada uno su responsabilidad, pero sin juicio previo, solamente el presente que hay, ¿no? Y mira, a mí hay una cosa que me ayuda, es muy anecdótico, es poder testar con mi guía. Ya lo hice hace años ya. ¿Qué es lo más importante? Chan, 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 chan. El amor. Bien, vale. ¿Cuál es la persona que puede servir de referente para el amor? Ujú. Pues Jesús. De todos los seres vivos conocidos, Jesús el que más amor ha vivido. Entonces, testando, pues, como pues Jesús el 100 del amor. Luego otras personas y las voy situando en esa escala del amor y dónde estoy yo. Entonces es como, wow, ese crecimiento, pues veo esa persona, ese libro tan interesante. Ah, esa persona está muy cerca del amor. O esa otra habla mucho, pero está muy lejos del amor. Sí. Entonces, bueno, son como un poco un guía interior, ¿no? Sí. Y lo que pude ver también con constelaciones es que los excluidos son los que guían la vida. Todos esos, todos esos muertos, ahora, actualmente, desgraciados, torturados, olvidados, claro que están presentes en la vida de sus descendientes. Y en nuestras vidas lo que nos crea dificultades son nuestros excluidos. Y son, en el fondo, los que más nos hacen crecer.
Porque todas las dificultades que tengo, pues me pongo a buscar, a liberar, a no sé qué, y crezco gracias a ellos. Y llega así un momento en que, imagino, ¿no? Esos excluidos también van encontrando la paz conforme yo voy creciendo. Y se pudo ver y lo pudimos representar, fue muy, muy impresionante, que el mundo es dirigido por los excluidos, adultos conscientes. Y, eh, y un excluido adulto consciente, pues durante su vida lo pasa fatal, realmente excluido, torturado, lo matan. Y después su energía rebrota cuando es adulto consciente, rebrota como una bendición, una fuerza de transformación de los vivos que le siguen. Y eso es lo que hay con Jesús, Claro. adulto, perdón, excluido, totalmente excluido, torturado, eliminado a los 33 años, pero adulto y consciente. Y entonces después, y aún, hace 2000 años y aún el mundo sigue movido por eso. Y entonces ustedes pueden buscar personas que fueron excluidas y eran adultos conscientes, muchos científicos Sí. en su época son excluidos, Copérnico, eh, y después lo que han descubierto Revolución. va a iluminar el mundo después de su muerte. Entonces, y eso yo estuve mirando, testando, representando y es algo muy potente, real. O sea, el excluido adulto consciente, después de su muerte, su mensaje se extiende. Entonces, otra vez es algo de amor, ¿verdad? Sí. De crecimiento, de amor. Sí. Qué lugar el del adulto consciente, ¿no? De Sí, ser un adulto sí, consciente conlleva esto de tener esa posibilidad de ser un excluido, cuando en realidad lo que intentamos todo el tiempo es elegir como adulto, ponernos en ese lugar. sí, sí. Y allí pues vemos que son personas que han aceptado su exclusión, el rechazo a todos los demás, pero siguen con su misión. Sí. El doctor Hammer, por ejemplo, para mí es un excluido adulto consciente, ¿no? Sí. Claro, estos científicos que nos han dado tantos pasos, ¿no? Que hemos ido avanzando, pero han sido Lo excluidos. han hecho en una época en que fueron rechazados, humillados. Sí, Brigitte, hay quienes dicen que elegimos venir a la tierra en misión, que elegimos nuestra madre, elegimos nuestro padre como los maestros que nos van a hacer aprender en el mejor de los casos, según nuestro karma, y que elegimos el lugar, la condición socioeconómica. Desde tu experiencia en constelaciones, ¿cómo es esto? vale. Eh, lo que veo es que en constelación lo que importa, lo que permite la realización, la felicidad de las personas es esas fuerzas del amor, estar en el sí, respetar la jerarquía natural y incluir a todos independientemente de lo que hayan hecho, equilibrar, dar y recibir. Y resulta que cuando la persona dice que ha elegido a su madre, a su país, se pone por encima. O sea, yo lo he representado varias veces. El desorden. Entonces, sí, entonces les digo, bueno, pues sí, pero de acuerdo, puede que lo hayas decidido, pero ponte primero en tu lugar de pequeño. Si ese pensamiento, esa creencia que tienes, te pone por encima de tu madre, es peligrosa porque lo vas a pagar en tu vida.
Entonces, por eso no tengo opinión sobre esto, solo represéntalo. Esa creencia te hace ser más grande que tus padres o que tu país. Pues cuidado, cuidado, lo vas a pagar muy caro. Entonces, así son varias cosas sobre las que yo no tengo opinión. Simplemente es mirar a nivel de lo que es importante, que son las fuerzas del amor, esas cuatro, si esa creencia interfiere, impide vivir bien una de las fuerzas del amor. Brigitte, Sí, te voy a pedir una frase sanadora para nuestra audiencia. Eh, ¿Qué puede ser una frase que, como para nuestro diario vivir, empezar el día con esa constelación con nosotros mismos, ¿no? Con el asentir, con estas pautas que tienen las constelaciones de orden, de respeto y de amor? ¿Qué frase podemos compartir con toda nuestra audiencia? mira, quizá es empezar el día, abro los ojos y empiezo a decir gracias. Gracias por estar viva, gracias por la persona que está a mi lado, gracias por tener una casa estable y no bombardeada. Gracias, 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 gracias. Y estando en la gratitud así, es como un hábito que te creas, te pone en el amor, te pone en el asentimiento, en la rendición. Yo creo que te pone en alegría profunda, o sea, como en una profunda salud física y moral. Si no es a sentir, sí, aunque no entienda, siento, eso sí que hoy en día lo utilizamos continuamente, pero yo para mí eso de por la mañana despertar y gracias, estoy viva o gracias, o estoy con mi pareja, gracias, 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 te transforma, te, te abre a una energía, sientes que te eleva Eleva. y te da mucha fuerza, mucha. Para las personas que nunca hicieron una constelación familiar, ¿nos podés decir cuál es la importancia de, recién Pato dijo el orden, ¿no? ¿Cuál es la importancia de ubicarnos nosotros bien en el árbol, ubicar bien a la madre, ubicar bien al padre, a los Ya, hijos, al hijo mayor, al hijo menor? O sea, ¿cuál es la importancia y cuál es la causa de no, de que esa ubicación no exista? ya. Entonces, mira, podemos ver que cada no respeto de las fuerzas del amor crea un tipo de consecuencia, ¿vale? El no respetar al orden nos lleva al fracaso. No respetar el orden jerárquico nos lleva ante todo a los fracasos, incluso de pareja, pero fracaso en un propósito, en un negocio, en un emprendimiento, ¿no? Eh, no respetar el hecho de que todo el mundo pertenece por igual. Esto crea enfermedad. O sea, que cada no respeto, o sea, cada fuerza del amor, cada orden del amor no respetada crea un tipo de consecuencia, ¿no? Y estar en tu orden te da una fuerza y éxito enorme, enorme. Luego equilibrar, dar, recibir, pues crea amor, armonía entre las relaciones y mucha autonomía, porque si estoy equilibrada contigo, pues yo estoy bien, ya no te debo nada, tú no me debes nada, me da mucha fuerza autónoma y me siento abierta, mucho más llena de amor, de compasión, de alegría que antes, ¿no? Pero no era exactamente eso que me preguntabas. Eh, no te he respondido del todo.
A ver, decime, te quiero escuchar. Por donde vas, Es un vas bien. es un placer. Me tenés embelesada Sí. desde que empezaste, así que Decí lo que quieras, puedes Brigitte. hacer lo que quieras. Mira, también vemos que el sí es lo más importante. Eh, Cuando empecé con las constelaciones, un día hubo un representante que dijo, uno muy centrado, que dijo, yo soy muy importante, soy algo nuevo, algo que tú no has puesto hasta ahora. ¿Qué será? ¿Qué será? Y así, en varios lugares se volvió a presentar siempre una persona muy centrada que digo, soy algo nuevo, fundamental. Ah, fundamental. ¿Qué será? ¿Qué será? Y luego un día fue el sí, el asentimiento. Ya. Entonces, es tan importante el asentimiento, o Bert lo llamaba más bien la concordancia, que cuando me rindo a algo, cuando asiento, todo se ordena. El orden jerárquico, la pertenencia, equilibrar, dar y recibir. Reordena todo eso en mi vida. Pero bueno, si no estoy en esa rendición, pues estoy en un desorden con la jerarquía, con la pertenencia, estoy en desorden con todo. Mm. Sí. Brigitte, hablando de los desórdenes y de las manifestaciones de esos desórdenes, ¿qué pasa cuando aparece una enfermedad, de estas enfermedades que en esta encarnación llamamos graves? Por ejemplo, decir, bueno, aparece un cáncer, ¿no? Que Sí. es algo para, yo lo constelaría, decir, lo ponemos ahí a ver qué está hablando. ¿De dónde surge este desorden o esta Enfermedad, la Sí, enfermedad, ¿verdad? sí. Eh, Son varias causas que se juntan. Primero hay un conflicto de la vida que no he resuelto y que se ha repetido varias veces. Y eso el doctor Hammer pudo definir los conflictos que creaba cada enfermedad. Y eso es de agradecer muchísimo. Luego es no haber tomado a la madre. Sí. ¿Y qué más? Sí, estar en una polarización de algo, ¿vale? De tal modo que, o bien, bueno, y lo que vemos es también fidelidad a un ancestro, siempre. Alguien que excluyó a otro. Por eso os dije, cuando alguien no respeta la pertenencia de otro, cuando lo excluye, ese no, porque ese ha violado no sé quién, ese no, porque en vez de decir todo el mundo por igual, creamos una futura enfermedad. Ah, Un excluido va a ser representado por una enfermedad. Y la enfermedad la excluimos, la rechazamos, entonces realmente es una energía que representa un excluido. Entonces eso nos permite abordar en constelación la enfermedad desde varios ángulos, desde tomar a la madre, desde resolver el conflicto, desde reintroducir ese excluido ancestro excluido en mi vida, o sea, ese excluido, un ancestro que fue excluido por alguien y volver a introducirlo, ¿no? Ya. En general, el cáncer es el que vela por el amor a la madre. Casi todos los cánceres, lo primero es la madre. Y Beth decía, el, el enfermo prefiere morir antes que honrar a su madre. Prefiere morir de cáncer antes que honrar a su madre. Sí. Y entonces, eso quiere decir que lo que hay que ver no es tanto forzarle a tomar a su madre, no. Hay algo en el pasado que hace que está identificado con, yo qué sé, un aborto de hace 3 generaciones que está totalmente enfadado con sus padres, ese aborto, por ejemplo. Bueno, entonces si sigo
identificada a un aborto de hace 3 generaciones, ¿cómo voy a tomar a mi madre? Entonces, por eso hace falta ver primero lo sistémico, liberar a la persona de lo que le puede atar y descubrir a su madre y ver que ya puede. Y cuando la persona toma a su madre, casi siempre el cáncer se despide y dice, he cumplido con mi misión, que esa persona tome a su madre. Sí, es muy bello. Y el cáncer tiene un amor por todo y un amor por la madre y por la persona y se enfada cuando la persona no toma a su madre. ¿Sí? Entonces así vemos, sí, espera, sí, la enfermedad de la diabetes es típica de ciertos países, en los países donde ha habido más violaciones. Ah, Ya. Porque la diabetes se desencadena en a ver, el conflicto es un conflicto de asco, así lo definió el doctor Hammer. Un conflicto de asco y hace falta como 3 conflictos de asco para que la diabetes se declare y grave. Bien, entonces lo que vemos es que en las zonas donde hay mucha violación, donde hay muchos abusos, hay más diabetes. También veremos que los conflictos no necesariamente los he vivido yo. He podido vivir uno y los otros 2 ser heredados. Entonces, esas familias que han tenido que emigrar, que vivían en sitios donde fue terrible con los pogroms, eh, pues vivieron abusos muchos ancestros y entonces los descendientes viven esos conflictos de asco y lo van a traducir con la diabetes, ¿no? Así. Brigitte, estamos terminando este año. Diciembre es el mes en el que en general hay mayores desbalances emocionales, hay gente que se siente excluida de las mesas de fin de año, hay gente que está sola, hay gente que está en conflictos y eso se traduce en el malestar y en el humor. ¿Qué podemos decirle desde las constelaciones familiares, desde el amor? Me emociona. ¿Qué le podemos llevar a esta gente? Es que son unas fechas que nos hacen revivir la infancia. Mm. La infancia. Entonces, es poder aceptar que toda la vida adulta es sanar la infancia. No hay otro camino. Crecer como adulto es sanar nuestra infancia. Ay, yo quiero ir por ahí, yo quiero estudiar. No, hasta que no sanes tu infancia, no vas a tener otra posibilidad. O sea, es el único camino. Bien, entonces es poder eh, tomar un poco de distancia, ver nuestro sufrimiento, ver la infancia, ver los conflictos, ver, bueno, así tuvo que ser, porque eso es lo que me ha hecho crecer y me ha hecho estar al servicio de mi sistema familiar. Vamos a retomar esa idea de Gariaev, que tengo una misión desde que fui engendrada. ¿Cuál es esa misión? Pues aportar las fuerzas del amor a tu sistema familiar. Y no hay otra misión. Bueno, entonces veo mi infancia y ¿qué puedo hacer con las fuerzas del amor? Pues primero sí, sí, así tuvo que ser, así fue. Eso fue lo que me tocó. Honro a todos los que estuvieron antes que yo y ahora asumo lo que me toca a mí. Después está bien la pertenencia. Pues todos los de mi infancia pertenecieron. Aunque ese hermano tan malo, ese tío que no sé qué, todos pertenecen. O sea, es todo un trabajo
con nuestra infancia a partir de las fuerzas del amor simplemente, internamente, para decir, así, luego equilibrar, dar, recibir. Se equilibra ante todo agradeciendo, agradeciendo, ¿no? Bien. Y así vas a pasar unas fiestas mucho más agradables, en paz con todos, y tus angustias no las hagas pagar a los demás, sino, a ver, es tu responsabilidad, tus angustias es tu infancia, pues déjalo, deja tranquila tu infancia, ¿no? No es fácil, evidentemente, pero de eso se trata. Es la fiesta de la infancia, entonces, eh, o la fiesta de los recuerdos. Mm. Entonces, la infancia en general ha sido un momento de gran, de sufrimiento, de conflictos, y nos obliga a como mucha madurez, ¿verdad? Compasión por nosotros mismos. Bueno, así fue, así me tocó. Y luego compasión con los demás. Voy a ir a los demás con todo mi bagaje y mi mochila y se la voy a echar así encima, ¿no? Así. Y Brigitte, bueno, no deseo que quiero, lo no pases. quiero terminar esto, pero me queda algo. Em, ¿Qué herencia les dejamos a nuestros descendientes, ¿no? A nuestros hijos, con este estado de conciencia que nos toca tener, con todos estos conocimientos de estos maestros, Hammer, Hellinger, que por algo aparece en este momento con tanta fuerza? ¿Qué les dejamos a nuestros hijos? Cuál es esa misión que podemos nosotras limpiar, sanar en nosotras mismas para nuestra descendencia? Yo creo que es lo que estamos haciendo cada uno, los que estamos aquí, ¿verdad? En esas inquietudes, esas vivencias, estamos sanando. Por ahora sanamos más, creemos sanar solamente en nuestro presente y pasado, pero a la vez lo que estamos aportando es una herencia mucho más ligera, muchísimo más. En todos los aspectos, hasta hay terapias para traumas, hace un siglo eso no existía, hay psicoterapias, eso no existía, o sea, estamos acercando a nuestros descendientes a un mundo mucho más como transparente, limpio, y para ellos mucha más energía, van a tener más energía disponible al servicio del mundo, pudiendo vivir su creatividad y más amor, ¿no? Entonces, que nos estamos acercando a un momento de cambio de la humanidad, de que no sabemos por qué o para qué nuestros descendientes van a vivir de un modo mucho más profundo, mucho más humano, ¿no? Con mucho menos neurosis y desórdenes. Bien, deseándoles que den saltos cuánticos así para el bien de todos, ¿verdad? Así. Gracias, Y Brigitte. nuestras vidas, perdón, nuestras vidas son saltos cuánticos, ¿eh? Si miráis con respecto a vuestros padres y abuelos, es grandioso lo que nos ha tocado vivir. Grandioso. Gracias. Rescato y en estas fiestas me parece muy importante demos y amemos. Y eso es lo que venimos a hacer, a expandir este amor, amar a los otros. Eso. Y bueno, te agradecemos porque vos sos como toda amor y tus palabras son de mucha paz, de mucha serenidad. Transmitís ese amor, te lo agradezco sinceramente. Muchas gracias a las dos, muchas gracias. Y como decís que eso se va a transmitir justo antes de empezar el 25, pues nos preparamos al 25 para poder decir sí a todo, sí a todo, sí a todo. Sí, Y a todos. sabemos que nuestra misión está allí, en ese sí a todo. Desde las gracias, gracias, gracias a vosotras dos. Gracias. Gracias por vuestra profundidad, vuestra belleza, vuestro amor. Gracias.
Gracias. Quiero compartir con nuestra audiencia de Argentina que Brigitte va a estar en febrero, del 23 al 27 de febrero en Buenos Aires. Nosotros estuvimos la última vez, creo que fue en agosto, y es maravilloso ese Y encuentro. estaremos en Vamos febrero. a estar. Brigitte, sabe que para Ah, nosotras es un honor y un amor que estés acá en nuestro canal y estamos a disposición de toda la difusión de todo lo que quieras, porque valoramos y honramos toda tu labor en el planeta Tierra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y vuestra labor es muy importante. Gracias. Gracias. Entre todos, ¿verdad? Entre todos lo hacemos. Todos. entiendo todo. Que se venga este 25 que estamos preparándonos. Gracias. Sí, Besos. así. Bendiciones para todos. Gracias.